cuestiones. Una que tiene que ver con eso que dijo, que el problema de Argentina es que somos un país muy igualitario. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó con Pichetto? No, nada, mostró lo que realmente Nunca siempre fue lo otro, claro. Lo que pasa es que antes estaba conducido por una conducción, digamos, que lo llevaba hacia un lugar, Claro, que nunca ahora fue- no la tiene más, No, entonces claro. puede decir libremente lo que siempre pensó, en definitiva. Sí, y ahí, bueno, la cuestión de la igualdad no es algo que se haya inventado ahora, el kirchnerismo, sino que la cuestión de recibir a los extranjeros que quieran venir a la Argentina es algo que tiene mandato constitucional. El preámbulo de la Constitución... Sí. Todos los hombres del mundo que quieren habitar el suelo argentino, dice, digamos. Hay una impronta de fomentar que la Argentina es un país igualitario que lo instauran los que hicieron la nación argentina, y en ese sentido, a mí, tras Sarmiento, todo eso, siempre los hemos criticado por algunas cuestiones, pero en este sentido siempre fueron muy progresistas. La Argentina fue un país, inclusive en términos religiosos, en el siglo XIX, en una época en donde la cuestión religiosa era muy importante para permitir la llegada de inmigrantes judíos, protestantes. La Argentina fue un país que desde un comienzo, desde la época de la Revolución de Mayo, la Asamblea del año 13, tenía libertad religiosa. ¿Por qué? Porque lo que querían era llenar este vacío demográfico que ha tenido y tiene la Argentina inclusive hoy en día. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo del tiempo? A lo largo del tiempo la Argentina fue un país que ha recibido millones de inmigrantes. El fin del siglo XIX, el principio del siglo XX es, como dice Daniel, digamos, la Argentina ha bajado, se ha creado a partir de lo que llegaron a través de los barcos. Y en la Argentina, en aquella época que llegaban italianos, españoles, ucranianos, polacos, alemanes, franceses, bueno, todo lo que compone, Misiones somos un claro ejemplo de ello, lo que compone socioculturalmente a la Argentina, no fue gente que en Europa la estaba pasando bien. Era gente que en Europa la estaba pasando mal, si no nadie se va de su casa y Se abandona. vino de turismo, le gustó y se quedó. Le gustó y Se se vinieron quedó. para quedarse, Alguno habrá, digamos, pasaban pero mal. el grueso de los que vinieron inmigrantes en aquella época no sabían leer, no sabían escribir, no tenían hambre, no tenían ningún tipo de recurso, y la Argentina les dio todo, entre ellos le dio educación, hospitales, salud, etcétera, y nadie reclamó, digamos, nadie le está reclamando a nuestros abuelos que paguen por lo que el Estado argentino le dio en aquel momento. Pero ahora parece que sí está mal hacer eso. ¿Y por qué estaría mal? Porque los inmigrantes ya no son más los europeos. Claro. Los inmigrantes ahora son los de los países latinoamericanos. Los vecinos. Claro. El grueso de la inmigración son bolivianos, paraguayos, peruanos, venezolanos. Entonces, a los italianos y españoles, a los ucranianos y alemanes estuvo bien darles la educación gratis, gratuita para todos, pero resulta que a los colombianos está mal. Los colombianos deberían pagar por la educación. Es realmente un criterio que se basa exclusivamente en la discriminación y en una mirada en que, bueno, los europeos son bien recibidos y los latinoamericanos son rechazados. Ahora, ¿es un problema la presencia de extranjeros en la Argentina? ¿Y cómo estamos a nivel internacional? Yo traje unos cuadros para dimensionar lo que es la cantidad de extranjeros por país. En ese cuadro ahí tenemos, en primer lugar, los Estados Unidos, que tiene casi 50 millones de extranjeros, casi 50 millones de extranjeros. Y después está Rusia, Alemania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Gran Bretaña, etcétera, etcétera. La Argentina aparece en el puesto 29 entre los países con mayor cantidad de extranjeros, con 1.885.678, según el último censo del 2010, seguramente Casi 2 millones de personas. casi 2 millones de personas. Brasil, por ejemplo, tiene 600.000 extranjeros, comparándonos con el vecino que tenemos Qué aquí poco cerca. porque son como Son 200 muchísimos millones más, de habitantes. Pero no hay las sí. mismas oportunidades. Exacto, tiene que ver con, bueno, Brasil la educación no es gratuita. No. Por ejemplo, Claro, o sea, o es gratuita, pero es de una pésima calidad como para que uno apueste por la educación brasileña. La Argentina es el principal país latinoamericano en cantidad de extranjeros por encima de Venezuela, México y, como decíamos, Brasil. Ahora, en términos absolutos y en términos relativos, ¿cuánto es el porcentaje de extranjeros en el total de la población argentina? Claro. Es el 4,5% de la población. La Argentina ocupa el puesto 129. Es poquísimo, un 4%, poquísimo. ¿no? 4,5% de la población es extranjero. Ahí estamos viendo los países que más extranjeros tienen en proporción. La mayoría son países más bien chicos o algunas islas, Emiratos Árabes, Samoa, Qatar. En el quinto lugar, ¿saben quién aparece? Y esto es importante porque tiene que ver con algo muy sentido para nosotros. Lo veo. Las Malvinas. Claro. Las Malvinas tienen el 65% de su población son extranjeros. Entonces cuando Y Inglaterra claro, dice, y claro. no, en las Malvinas viven ciudadanos británicos, es mentira. Las Malvinas es una especie de isla cosmopolita en la que hay 65% de extranjeros, que no son británicos. Entre ellos están considerados extranjeros los argentinos, pero bueno. Claro. La Argentina ocupa el puesto 129. Estados Unidos, por ejemplo, que lo veíamos antes, ocupa el puesto 69, con esos 50 millones de habitantes. ¿Qué queremos decir con esto?
no es significativa la presencia de extranjeros en la población argentina. No cambia la ecuación ni en términos de salud, ni en términos educativos, ni en términos de gasto público o inversión pública, como se lo quiera llamar, porque cuantitativamente es muy acotado el número. Ahora, de ese 1.800.000 extranjeros, ¿de dónde provienen? Porque el último censo permitió ver de dónde provenían esos extranjeros. La mayoría, 550.000, son paraguayos, y más de uno de cada cuatro son paraguayos. Después bolivianos, 345.000, en provincias como Mendoza, por ejemplo, el 10% de la población es boliviana. Chilenos, hay 191.000 chilenos, 150.000 peruanos. Decía Pichetto, Perú controla su narcotráfico, su índice de criminalidad, mandando a los peruanos a la Argentina. Los mandaron todos. Ahora, ¿todos los que vienen son delincuentes? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Cuántos manejan la droga en la ciudad de Buenos Aires? 5 tipos pueden manejar la droga, 10 personas. Hay 157.000 peruanos en la Argentina, digamos. O sea, y si manejan la droga es porque la policía lo permite, la justicia lo... ¿Todos los colombianos son narcotraficantes? Y no sé, y yo esto lo comparo. ¿Sabe cuántos italianos hay en Argentina? Porque a lo mejor 141.000 italianos. Casi la misma proporción de peruanos. Pero nadie se los plantea. Pero nadie se plantea que los italianos se los cuestiona. Usan los hospitales públicos, usan la escuela pública, y son la misma cantidad que peruanos. El gobierno anterior fue este famoso programa, el Plan Patria Grande, que permitió que muchos extranjeros que vivían en la Argentina regularicen la situación. Acá se trabajó muchísimo. Se han hecho varios estudios, tesis inclusive en distintas universidades, investigando el impacto que tuvo el programa Patria Grande. Y tiene dos impactos importantes. En primer término, que permitió regularizar la situación laboral de muchos extranjeros que estaban en la Argentina, que estaban trabajando en negro, por esta cuestión de ilegal que tenían, y que pudieron pasar a trabajar en blanco. Por lo tanto, no solo cobran mejor, sino que además hacen aportes al Estado. Digamos, porque un trabajador en negro no hace los aportes al Estado que debería hacer, un trabajador en blanco sí lo hace. Entonces, si hace los aportes, igual que cualquier argentino, un extranjero tendría los mismos derechos en definitiva. Y lo segundo es que permitió aumentar la tasa de escolaridad de estos extranjeros, el programa Patria Grande. ¿Por qué? Porque antes se exigía que el chico tuviera documentación para poder estar en la escuela. El Plan Patria Grande no solo permitió regularizar al extranjero, sino que además quitó la obligatoriedad de que tenga el documento argentino para poder anotarse en la escuela. Qué bueno eso. Entonces un chico que habita en la Argentina, independientemente de su condición legal frente a migraciones, debe ser anotado en la escuela. Los requisitos para lograr la regularización en la Argentina son mucho más blandos o sencillos que en otros países. No todos los países tienen las condiciones de permitir la radicación de extranjeros como la Argentina sí lo tiene. Porque hablando de extranjeros, no de bolivianos, colombianos, extranjeros en general. Extranjeros en general. O sea, podríamos tener una muy buena política para de antecedentes para ver quién ingresa a la Argentina. Pensémoslo en estos términos. Sirio. Si nos preocupa el posible peruano colombiano dedicado al narcotráfico, ¿por qué no nos preguntamos por los banqueros que vienen a los bancos como gerentes? Si no tienen algún tipo de antecedentes con lavado de activos, pero yo hablo por eso, toda persona que ingrese al país y que venga a vivir, que tenga un estudio de antecedentes. Se pide, lo que pasa que, digamos, esos estudios de antecedentes los hacen los países de origen, y digamos, alguien que está dedicado al narcotráfico no va a tener ninguna dificultad en Colombia de conseguir un antecedente. O de Italia. Claro, digamos, entonces es relativo eso, digamos. O sea, si el narcotráfico es un problema en la Argentina, lo tiene que resolver la policía, la justicia, pero no cerrando las fronteras que vamos a dejar de tener narcotráfico, porque eso no ha funcionado en ningún lugar del mundo. Pero aparte es una ilusión. Veía un dato con respecto a la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que muchos ya pretendían y hacían el trámite para ir a Canadá. Colapsó la página. Supongamos que pretendan venir a América Latina y por ende elijan Brasil, Argentina. Seguramente no los vamos a discriminar. No, claro. Seguramente los norteamericanos los vamos a recibir así. La alfombra roja, no la alfombra de la bandera de Bolivia, bienvenidos sea. Nadie va a discriminar. Muchos norteamericanos vienen de la Argentina a estudiar, porque las universidades acá son gratuitas. En Estados Unidos se tienen que endeudar para poder estudiar. Les recomiendo que miren el último documental de Michael Moore, se llama ¿Qué país invadimos ahora?, en donde Michael Moore recorre el mundo comparando los sistemas educativos, de salud, previsional, etcétera, etcétera, de otros países. Su objetivo es llevar las grandes ideas de los países a Estados Unidos, y encuentra que hay muchos norteamericanos viviendo por todo el mundo porque en su país son expulsados porque no tienen las condiciones para poder ni siquiera estudiar. Entonces, celebremos nosotros que en la Argentina la mayoría tiene la posibilidad de estudiar, por lo menos es gratuita.